Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tema que me emociona bastante. De hecho, si ustedes revisan mis videos, siempre encuentran, sea en inglés o en español, esta palabra que es paz. Cosas que dejé de hacer para encontrar paz, ya sea personas, ya sea pensamientos, ya sea creencias. Y yo te voy a compartir por aquí algunas de ellas porque hace un tiempo yo pensaba que para poder encontrar paz yo tenía que tener muchas de las cosas de mi vida resueltas, como por ejemplo antes que yo emprenda, yo decía, para que yo esté más tranquila, más en paz, debería, no sé, ya tener una estabilidad económica, tener mi casa. Esto fue cuando todavía leía muchos libros de emprendedores, así que comprenderán un poco de mi pensamiento en ese entonces. También pensaba, ¿no? Terminar mi carrera, que en ese entonces todavía no la terminaba. Muchas cosas que me podrían generar más tranquilidad y con ende más paz. Entonces, para poder llegar a eso, tomé decisiones muy rápido, estudiar muy rápido, terminar ciertas cosas rápido, hacer muchas cosas muy rápido. O sentir también que iba al mismo ritmo que los demás, porque las personas tendemos mucho a veces a compararnos. Ya con el tiempo entendí, la paz no llega cuando todo está perfecto. Es como cuando tomas una decisión. No tienes que esperar a que todo esté perfecto, todo esté alineado. Simplemente lo haces. Ya en el camino vas aprendiendo con los errores, aciertos que vayas cometiendo. Entonces es lo mismo con la paz. No todo tiene que estar perfecto para que tú sientas paz contigo mismo y no vivas en modo lucha o pelea con la vida misma. Muchas de las veces llega cuando decidimos soltar ciertas cosas que estaban ocupando espacio en tu mente. En esta ocasión les voy a compartir 5 cosas que dejé de hacer y de una u otra forma me ayudaron bastante en la forma de vivir diariamente, en la forma de pensar que tenía, y puede que una de ellas de cierta forma también llegue a ayudarte. Vamos a empezar por el paso número 1. Dejé de querer agradarle a todo el mundo. Durante un tiempo quería que las personas entendiesen mi camino, mis decisiones, o que estuviesen de cierta forma o en cierta medida de acuerdo con ellas. Claro, hablo de años atrás, ¿no? Con el tiempo entendí que no importa en realidad lo que hagas, siempre habrá personas que piensen muy pero muy diferente a ti, y eso está bien. También aprendí que poner límites no te hace una mala persona, que a veces decir no a los demás también es decirte sí a ti misma. Y desde que entendí eso, les puedo asegurar que vivo muchísimo más tranquila. Y hablando de límites, les voy a contar algo. Durante mucho tiempo me costó muchísimo decir que no, y las personas que me conocen saben perfectamente que es así. Al decir no a alguien, yo sentía que era una mala persona, que podía herirlos, que podía lastimarlos, que les podía hacer daño. Pero en realidad, con el tiempo me di cuenta que la única persona que estaba ignorando, ya sea cómo se sentía o lo que realmente quería expresar, lo que realmente quería decir, era a mí misma. A la única persona que le estaba haciendo daño con no decir lo que realmente sentía o no poner ese límite, era a mí. Como ya algunos de ustedes saben, los que me siguen sobre todo de hace ya algún tiempo atrás, crecí en un hogar cristiano, por ende a mí me enseñaron bastante el amar al prójimo, el ser consciente de las palabras que tú emites, el respeto, el amor hacia los demás, y como vuelvo a recalcar, sobre todo el cuidado también con tus palabras, con lo que entre y salga de tu boca. Y eso está perfecto, pero yo confundí algo. Confundí amar a las personas con no poner límites. Pensaba que poner un límite era herir a alguien, y por mi parte no quería que nadie salga lastimado, menos si eran por mis acciones o por la forma en cómo me podía expresar hacia alguien. Muchas veces no les niego que salí lastimada cuando no sabía poner límites, porque como les digo, la única persona afectada era yo, y entonces alguien me dijo, tienes que aprender a poner límites. De hecho, algunas personas que conocía me decían esto, ¿no? Me hablaban de los límites, y era algo que yo cuando no salía de casa pues no conocía mucho. Entonces yo llegué a colocar en internet, sobre todo en YouTube, que es una de mis plataformas favoritas, cómo poner límites, o cómo poner límites sin lastimar a los demás, porque en realidad nadie me había enseñado cómo hacerlo. Y entendí algo que cambió muchísimo mi forma de ver la vida. Poner límites no significa dejar de amar.
De hecho, significa respetarte sobre todo a ti, a lo que crees, a lo que realmente piensas. Ahora entiendo que decir no cuando realmente quiero decir no, no me convierte en una mala persona. Me convierte en una persona que también aprendió a cuidarse a sí misma. Entonces, en este primer paso te diría, deja de querer agradarle a todo el mundo. No a todo el mundo le va a gustar. Sea que estés haciendo bien o mal lo que estés haciendo, todo el mundo va a tener una opinión con respecto a eso. Lo importante es que a ti te agrade, lo importante es que tú te sientas bien, lo importante es que tú te sientas pleno o plena. Entonces, no pretendas agradar a todo el mundo con tus acciones, no pretendas agradar a todo el mundo con tus decisiones. Y sobre todo, que nadie sobrepase tus límites por querer agradarles a todos. De cierta forma no vas a poder agradarles a todos, créeme. Entonces, sé tú, pon tus límites, no dejes que nadie sobrepase eso. Porque una vez que alguien sobrepase eso, o cuando tú dejes de respetarte a ti misma con eso, créeme, las personas lo pueden volver y volver y volver a hacer. Por eso desde ahora, desde ser un poco más consciente con eso, les digo, coloquen límites. Ya sea con personas cercanas o lejanas, coloquen límites y colóquense en primer lugar. Recuerda que decir no cuando realmente quieres decir no, no te hace una mala persona. Te hace una persona que realmente aprendió a cuidarse, aprendió a valorarse y sobre todo aprendió a respetarse a sí misma y a lo que realmente piensa. Como punto número 2, dejé de responder todo inmediatamente. Vivimos en una época que parece que tenemos que estar disponibles todo el tiempo y en realidad no es así. Responder mensajes al instante, contestar llamadas, estar pendientes del teléfono. Y poco a poco también en realidad me di cuenta que eso me estaba quitando paz. Hoy entiendo que responder después de unas horas no significa que quieras menos a alguien. Simplemente significa que también respeto mis horarios, mis tiempos, mi concentración y sobre todo mis prioridades. Y eso también está bien. Hubo una etapa donde sentía que siempre tenía que estar disponible. Sobre todo cuando estaba en una relación. Si llegaba un mensaje, quería responder enseguida. Si la otra persona necesitaba algo, allí estaba yo. Poco a poco me di cuenta de algo. Sin querer, estaba dejando de ponerme como prioridad. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal responder rápido, ni que esté mal dedicarle tiempo a tu pareja. Todo lo contrario. Creo que cuando estamos en una relación sana, ambos queremos compartir tiempo. Pero también entendí que en una relación sana, ambos tienen sueños. Ambos tienen proyectos. Ambos necesitan tiempos de concentración. Ambos necesitan construir su propia vida. Y desde que entendí eso, dejé de sentirme mal por dedicar tiempo a mis metas. Hoy, responder unas horas después no significa que quiera menos a alguien. Significa que también respeto mi tiempo. Porque aprendí que una de las personas que nunca debo abandonar soy yo misma. Como punto número 3, dejé de contar todos mis planes antes de tiempo. Antes me emocionaba tanto una idea que enseguida quería compartirla. Con el tiempo entendí que algunos sueños crecen mejor cuando decides simplemente trabajarlos en silencio. No porque tengas que esconderlos, sino porque mientras se están construyendo necesitas más acción que opiniones. Hoy disfruto mucho más sorprender con resultados que simplemente generar expectativa. Y sinceramente eso también me ha dado muchísima paz. Pero también hubo una etapa donde todo lo compartía. De hecho, el trabajo que venía haciendo en ese entonces incluso incentivaba mucho eso, ¿no? Mostrar avances, mostrar las metas, hablar de los proyectos. Y aunque eso puede funcionar para algunas personas, que he visto situaciones, he visto casos, en mi caso me di cuenta que no era así. Porque cuando muchas personas conocen tus planes, también empiezan las expectativas. Y las expectativas pesan. Por ejemplo, cuando una persona empieza a hacer trading, empieza a hacer algo distinto, automáticamente aparecen preguntas de personas cercanas a ti como: ¿ya eres rentable? ¿Ya ganas mucho dinero? Entonces, ¿ya eres millonario? Cuando la realidad es completamente distinta. Todo proceso necesita tiempo. Todo aprendizaje tiene errores. Y muchas veces esa presión externa, si no sabemos manejarla, puede terminar afectando mucho más de lo que creemos. Hubo un tiempo donde decidí guardar silencio, seguí trabajando, seguí construyendo y curiosamente fue una de las etapas donde mucho más avancé.
No sé si fueron las menores expectativas que tenía, menos ruido, menos presión, o simplemente aprendí a proteger mejor mi energía. Pero entendí algo, no todos los sueños necesitan anunciarse. Algunos simplemente necesitan tiempo para terminar de crecer. Hoy en día disfruto muchísimo más compartir aquellas metas que ya culminé, que ya están realizadas, que aquello que recién está empezando. Así que en este punto número 3 te diría, cuida bastante tu energía. No todas tus metas tienen que anunciarse, algunas simplemente se trabajan en silencio. Y aprende a manejar sobre todo la presión si ya de alguna u otra forma contaste un proyecto, un sueño en el que estás trabajando, porque la presión externa, la presión que no es a veces ni de nosotros mismos, si no sabemos manejarlos de una u otra forma puede afectar en lo que venimos haciendo y no de forma positiva. Entonces cuiden bastante esa energía en los sueños en los que ustedes también están enfocados y ese círculo al que deciden realmente contarlos. Como punto número 4, deje de sentir culpa por descansar. Puede sonar muy loco tal vez, pero durante un tiempo yo sentía bastante culpa por simplemente tomar un descanso. Pensaba que era perder el tiempo. Sentía que si no estaba haciendo algo productivo, estaba desperdiciando totalmente mi día. Pero curiosamente, recordaba que cuando estudié enfermería, yo nunca fui de las personas que estudiaba 10 horas seguidas, y mucho menos horarios donde simplemente no descansaba por estudiar y sacarme buenas notas. Yo simplemente era una de esas personas que en ese tiempo aprendí a organizarme. Estudiaba 1 hora, hora y media y después seguía con mi vida. Descansaba, hacía otras actividades. Y en ese tiempo me di cuenta que aprendí muchísimo mejor así. Años después descubrí por qué pasaba eso. Es que una mente descansada aprende muchísimo mejor, piensa mejor, decide mejor. Incluso en 2020, durante el tiempo de pandemia, me di cuenta de cuánto tiempo nosotros solíamos pasar viendo simplemente redes sociales, consumiendo contenido, y muchas veces no era descanso, era simplemente distracción. Hoy intento descansar de forma consciente, porque descansar también es una forma de cuidar el cuerpo y sobre todo la mente. En este cuarto punto es muy importante, chicos, aprender sobre todo la diferencia entre descansar y distraerse, porque hoy en día mucho confundimos, considero yo, el hecho de nosotros conectarnos a redes sociales y decimos voy a descansar un momento, pero en realidad lo que hacemos constantemente es distraernos. Incluso te distraes de tu propia vida, de tus propias metas, de tus propios sueños. Entonces es muy importante entender eso por el ruido que hay hoy en día en redes sociales, en los contenidos que tú puedas estar consumiendo también. Incluso aquí se me vino a la mente cuando yo hacía la parte de marketing, que de hecho ustedes saben que yo amo marketing, me encanta bastante marketing. Cuando empecé a ver resultados por mi parte, fue cuando yo empecé a respetar mis horarios de sueño. Empecé a planificar mejor mi día, a organizar mejor mis horarios de descanso, mis horarios de productividad. Entonces, es muy bueno, chicos, aprender también a descansar la mente, no simplemente a querer que todo sea productivo, porque a veces ni productivo es. Simplemente quieres ocupar tu mente en algo. Y como quinto punto, que con este ya vamos finalizando, dejé de creer que debía de tener la vida resuelta. Durante un tiempo yo también tenía el pensamiento de que para comenzar algo en lo que realmente quería hacer, debía de estar más preparada, tener más experiencia, más dinero, más conocimientos, que debía compararme con personas que llevaban años recorriendo ese camino que yo apenas comenzaba. Y entendí algo muy importante: comparar el capítulo 1 de tu historia con el capítulo 20 de otra persona nunca será justo. Yo sigo aprendiendo, todavía me equivoco, todavía tengo buenos días, días difíciles. Ya no espero sentirme completamente preparada para poder comenzar, porque entendí que la preparación también ocurre mientras caminamos, en los tropiezos, en los errores y en cada acierto que puedas dar. Ahí es donde realmente se va forjando tu camino, ahí es donde realmente tú te vas preparando de forma correcta. Si hoy pudiese hablar con la Gracie de hace algunos años, no le diría que corriese más, simplemente le diría que respirara un poco más, que confiara un poco más en su proceso. No necesita cargar con todo al mismo tiempo. Y quizás eso mismo quiero decirte a ti. Tal vez haya algo que llevas sosteniendo
durante muchísimo tiempo y que ya es tiempo de soltar, no porque seas débil y no puedas con ello, sino porque mereces vivir con más tranquilidad. Puedes dejarme en los comentarios cuáles fueron las cosas o una de las cosas que tú dejaste de hacer y te cambió la vida o te ayudó bastante a fluir más con la vida. Estoy segura que tu experiencia también puede ayudar a alguien que lea los comentarios. Gracias por acompañarme una semana más. Recuerda, la vida no solo se vive, también se crea. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos, creadores.